Vamos a desarrollar un poco más la apertura multilateral y la regional. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que es el GATT por sus siglas en inglés, fue firmado en el año 1947 por 23 países. Este acuerdo nació como un acuerdo intergubernamental que expresaba un conjunto de normas de conducta para regular la política comercial internacional. Las principales obligaciones de política comercial que contempla este acuerdo son no utilizar subsidios a la exportación, excepto para los productos agrícolas. Acá se ve el sesgo que tienen estas obligaciones en favor de los países desarrollados, que son los que inicialmente firmaron este acuerdo. En segundo lugar, no imponer cuotas unilaterales de importación, excepto cuando las importaciones amenacen con excluir del mercado al sector nacional. Y tercero, compensar todo nuevo arancel con reducciones en otros aranceles. El objetivo del GATT es disminuir las barreras comerciales entre países y para lograr este objetivo desarrollan una serie de negociaciones. Estas negociaciones se dan en el marco de rondas y hasta el momento se celebraron 9 rondas. En la primera ronda se redujeron notablemente los aranceles y en las rondas siguientes las negociaciones se daban más que nada en términos bilaterales. En la ronda Kennedy se aprobó una normativa que representó un avance sustancial para agilizar las negociaciones, porque en lugar de negociar producto por producto, se negociaban reducciones arancelarias en categorías amplias de productos, de manera que se aprobaba o se rechazaba la reducción en un gran conjunto de bienes. Hasta los años 60 las negociaciones se concentraron más que nada en reducir aranceles, mientras iban tomando mayor importancia las barreras no arancelarias. Y por esto la ronda de Tokio y las siguientes se enfocaron en reemplazar estas barreras no arancelarias por aranceles que afectan a los precios. En la ronda Uruguay se aprueba la creación de la Organización Mundial de Comercio y esta organización se funda en el año 1995. Argentina es miembro fundador y en la actualidad la mayor parte de los países forman parte de la OMC. Tenemos 160 países participando de esta organización. La OMC sustituyó al GATT como el organismo que regula el comercio internacional. De hecho, el GATT nunca fue un organismo, sino simplemente un acuerdo. A pesar de esto, el GATT como acuerdo sigue existiendo y existe en conjunto con un acuerdo general sobre el comercio de servicios y un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La OMC los reúne en una única organización, un único conjunto de normas y un único sistema de solución de diferencias o de controversias. Esto es muy importante porque ahora sí existe una organización que actúe como intermediario entre dos países cuando surgen disputas. La Organización Mundial de Comercio administra todos estos acuerdos y supervisa la implementación de los recortes arancelarios a los que se comprometieron los países y también la disminución de las barreras no arancelarias. Estos 3 acuerdos que mencionamos conservan los 3 principios básicos del GATT: la no discriminación, la reciprocidad y la transparencia. La no discriminación comprende la cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional. La primera cláusula establece que cuando un país reduce un arancel, esta disminución se tiene que aplicar a todas las naciones firmantes, y no solo a aquellas que ofrecieron concesiones a cambio. Entonces, los aranceles que aplica un país a terceros países son idénticos sin importar el socio comercial. En el año 98, Estados Unidos reemplazó esta denominación por la de relaciones comerciales normales. Y entonces este principio transforma la liberalización de comercio en un bien público, es decir, las concesiones arancelarias o la disminución de barreras arancelarias y no arancelarias está disponible para todos los países, hagan o no concesión. Esto, como cualquier bien público, genera el problema del free rider, es decir, un país aprovecha las disminuciones de aranceles de los demás países y no tiene ningún incentivo para disminuir sus propias barreras proteccionistas. Por otra parte, el principio de trato nacional implica que una vez ingresados los productos al mercado interno, estos tienen que recibir el mismo trato que los bienes locales. Por ejemplo, no se le puede imponer más impuestos o regulaciones adicionales a las que ya tiene. El segundo principio es de la reciprocidad.
establece que el país beneficiario de reducciones arancelarias tiene que ofrecer a su vez concesiones similares. Y por último, el principio de la transparencia exige que se tienen que utilizar aranceles en lugar de medios no arancelarios, como barreras no arancelarias, a fin de permitir que sean los precios los que regulen el funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las cuotas, que es una barrera no arancelaria, permiten que el país que las impone pueda discriminar entre los países proveedores y también impone un techo máximo a las importaciones. Los aranceles promueven más la competencia y dejan que sean los precios o el mecanismo de mercado el que regule la asignación de recursos. Por otro lado, también las barreras administrativas o las fitosanitarias no son muy predecibles para el exportador. Entonces es por eso que se intenta reemplazar las barreras no arancelarias por barreras arancelarias mediante el principio de la transparencia. Les dejo acá una tarea que no tienen que entregar, que es a modo ilustrativo. Tienen que buscar en el libro el primer caso que fue solucionado por la OMC. Este caso era una disputa entre Estados Unidos y Venezuela. Lo que ustedes tienen que buscar es cuál de estos principios estaba incumpliendo Estados Unidos y por qué. Este también es un buen ejemplo para entender por qué es tan importante que exista un mecanismo de solución de controversias en el marco de las negociaciones multilaterales. Bien, pensemos un poco. Si el GATT y la OMC sostienen el principio de no discriminación o el de nación más favorecida, es decir, si yo otorgo una preferencia comercial, se la tengo que dar a todos los miembros que forman parte del acuerdo. ¿Por qué Argentina no le cobra aranceles a Brasil y sí cobra aranceles a algunos productos que vienen de otros países? ¿Esto es legal? Bueno, en realidad sí es legal, y esto pasa porque la OMC hace 3 excepciones al principio de nación más favorecida. Las uniones aduaneras y las áreas de libre comercio, que ahora vamos a ver qué son, los sistemas de preferencias vigentes al momento en que se instauró el GATT, como por ejemplo el comercio preferencial que tiene el Reino Unido con las ex colonias. Y por último, los sistemas generalizados de preferencias. Estos sistemas permiten que los países desarrollados le impongan menores aranceles a los países menos desarrollados. Con relación a la primera excepción de las uniones aduaneras y las áreas de libre comercio, podemos decir que si bien se prohíbe que un país tenga aranceles más bajos sobre las importaciones que vienen de distintos países firmantes, se permite que dos países acuerden tener aranceles cero recíprocamente entre sí, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 24 del GATT. Es decir, siempre que se libere lo sustancial del comercio y que eso cubra prácticamente todo el espectro de bienes transados. Que sea en un plazo razonable, que por lo general se consideran 10 años, y que las partes no pueden introducir impuestos u otras medidas de comercio más restrictivas que las que se establecen con terceras partes. En el caso de las uniones aduaneras, eso significa no fijar aranceles externos comunes que sean superiores a los que existían antes de la formación de la Unión Aduanera. Entonces, la OMC admite los acuerdos comerciales preferenciales porque se entiende que conducen al libre comercio entre los países que alcanzan el acuerdo, porque al interior de este acuerdo el comercio es más libre que con la cláusula de la nación más favorecida y al exterior de este acuerdo no es más restrictivo que antes. Vamos a presentar los acuerdos comerciales preferenciales en orden creciente de integración. Es importante tener en cuenta que los límites entre estos acuerdos o entre estas definiciones son difusos y que en general existen fórmulas intermedias donde se dan una mezcla de características. Tenemos en primer lugar, que no está detallada acá, los acuerdos preferenciales, donde los miembros se conceden entre sí una serie de preferencias como la reducción de aranceles o alguna otra forma de protección. Si se viola el principio de nación más favorecida, este acuerdo está en contra de las normas del GATT, es decir, dos países no pueden acordarse reducciones de aranceles entre sí sin derramarse a terceros países y tampoco se pueden establecer disminuciones de aranceles para países en particular y productos en particular. Por otro lado, un área de libre comercio se da cuando dos países o regiones se eliminan las restricciones arancelarias y no arancelarias al comercio mutuo, pero cada parte conserva la facultad de fijar los aranceles
frente al resto del mundo o a terceros países en forma independiente. Una unión aduanera implica un estadio creciente en la integración, ya que los países que formaron un área de libre comercio establecen un arancel externo común. Vamos a ver con un ejemplo, un esquema, la distinción entre estos dos conceptos. Imaginemos que tenemos 4 países y cada uno tiene aranceles frente al resto del mundo fijados de manera independiente. Entonces el grosor de cada uno de estos rectángulos indica de alguna manera la tasa arancelaria promedio de estos 4 países. Un área de libre comercio implica que estos países se eliminan los aranceles y las restricciones cuantitativas o barreras no arancelarias al comercio entre sí, es decir, eliminamos las fronteras arancelarias entre estos 4 países, pero cada uno se reserva la facultad de fijar hacia terceros países los aranceles que decida por su cuenta. ¿Cuál es el problema acá? Que existe un incentivo interesante en importar productos a través del país que paga menos aranceles, por ejemplo el país C, y venderlos en el país D, ya que porque fija aranceles más altos, los precios de los productos importados van a ser muy caros en este país. ¿Cómo se evita esto? Bueno, en principio porque lo que se libera es el comercio entre los productos que se han fabricado en los países A, B, C y D. ¿Y cómo se decide qué es lo que se ha fabricado en estos países? Mediante un conjunto de reglas de origen. Estas reglas determinan cuándo un producto se considera que está fabricado en uno de los países miembros del área de libre comercio y puede pasar al otro país sin pagar aranceles. Por lo general, se identifica un porcentaje del valor agregado que se tiene que haber realizado en los países miembros. Entonces, un área de libre comercio requiere no solo que los bienes enviados desde un integrante a otro pasen por la inspección de aduanas, sino que además se tienen que verificar todas estas reglas de origen. Y entonces, estos acuerdos, si bien son acuerdos de libre comercio, tienen una gran cantidad de trámites administrativos que en definitiva pueden ser un obstáculo importante al libre comercio. Entonces, de acuerdo a estas reglas de origen, se evitaría que del país C se importen bienes, por ejemplo, provenientes de China al 2% de interés y se vendan en el país D, porque solo los bienes fabricados en C o provenientes de C, de acuerdo a las reglas de origen, son los que se permitiría exportar al país D sin pagar arancel. ¿Cuál sería el esquema de una unión aduanera? Bueno, un conjunto de países que eliminaron recíprocamente los aranceles entre sí a todo el espectro de bienes en un plazo razonable, pero que además han adoptado un arancel externo común. Entonces, la administración arancelaria es mucho más sencilla, porque los bienes tienen que pagar aranceles cuando cruzan las fronteras de esta unión aduanera, pero desde el momento que cruzan las fronteras pueden ser transportados libremente entre los países. Entonces, la existencia de un arancel externo común es la característica primordial de las uniones aduaneras. Otros estadios crecientes de integración son el mercado común, que tiene todas las características de la unión aduanera, pero se le suma además la libre movilidad de factores, principalmente del trabajo y del capital. Por ejemplo, nosotros en el Mercosur tenemos libre movilidad de las personas entre los países miembros. De hecho, nuestro pasaporte dice pasaporte del Mercosur. El Mercosur en realidad es una unión aduanera imperfecta porque tiene algunas características del mercado común, como la libre movilidad de factores, pero no existe un sistema de redistribución de aranceles dentro del Mercosur. Un mercado único es un mercado común o un grupo de países que conforman un mercado común, pero que además eliminan las fronteras físicas, es decir, las aduanas, las fronteras técnicas y la fiscal. Hay un conjunto de normas de homogeneización de productos, por ejemplo, que es lo que constituye un licor, por ejemplo, en todos los miembros de la Unión. Una unión económica es un mercado único, pero en el que además se armonizan ciertas políticas fiscales, monetarias o socioeconómicas.
Un ejemplo de estas políticas armonizadas en la Unión Europea es la política agraria común. La Unión Europea constituye hoy en día una unión monetaria. De hecho, algunos países forman parte de esta unión monetaria y otros países forman parte solo de la unión económica. ¿Qué quiere decir una unión monetaria? Es una unión económica que tiene tipos de cambio irrevocablemente fijos entre los países miembros. O bien, como en el caso de la Unión Europea, una única moneda que sustituye a todas las demás. Y por último, podemos seguir el proceso de integración hasta formar una unión económica plena, donde todas las políticas se unifican y todos los países originalmente miembros terminan siendo un único país, es decir, se llega a la unión política. Y para terminar, vamos con algo de actualidad. Hace algunos días nada más, el presidente de la Organización Mundial de Comercio renunció. Ya tenemos distintos titulares y vamos a ver por qué se da esta crisis. En principio, podemos pensar en muchos motivos. En primer lugar, podemos pensar que esta forma de negociación multilateral está en crisis desde que fracasó la ronda de Doha. Esta ronda, que se inició en el año 2001, tenía muchos objetivos. Los países en desarrollo habían puesto muchas expectativas porque finalmente se iba a discutir el proteccionismo y los subsidios que los países desarrollados se dan al sector agrícola. También se intentaba disminuir los aranceles a productos manufacturados por parte de los países en desarrollo, disminuir aranceles a productos textiles, que eso también les interesaba mucho a los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados lo que querían era liberalizar el comercio de servicios y negociar mayor apertura en áreas que no tenían que ver con el comercio, como la inversión, las políticas de competencia, las compras públicas, es decir, la posibilidad de que cualquier país pueda participar en las compras públicas de un gobierno y también el tema de patentes. Esta reunión no logró prácticamente ninguno de estos objetivos porque ninguna de las partes quiso o bien disminuir los subsidios o los aranceles. Esto de alguna manera generó desconfianza en la efectividad de estas negociaciones multilaterales y es lo que estos artículos señalan como una de las causas de la crisis en la que está la OMC en la actualidad. A esto se suman también conflictos con Estados Unidos. Estados Unidos impidió que se renueve el órgano de solución de controversias de la OMC y de hecho está hace varios meses sin funcionar porque no se llega a la cantidad establecida de miembros. Esto a su vez es consecuencia de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China y la percepción que tiene Estados Unidos de que la OMC en realidad está avalando de alguna manera el proteccionismo chino. Lo que dice Estados Unidos es que China se abusa de su condición de país en desarrollo porque cada país se define como en desarrollo o desarrollado para obtener una ventaja económica. De hecho, un senador de Estados Unidos presentó un proyecto en el Congreso para que Estados Unidos abandone la Organización Mundial del Comercio. Vamos a ver en qué queda todo esto luego de la recesión que esperamos después de la pandemia y la verdad que el futuro de la OMC es muy incierto y es posible que el sistema multilateral cobre en los próximos años menos importancia y que las negociaciones tiendan más a negociaciones de tipo bilateral.